Se le formó el primer arroz con mango a Mayer Mirachi en la alcaldía de Panamá. Buhoneros rechazan orden de Mayer de desalojar la peatonal. Vamos a escuchar un poquito por qué se trata así, ¿no? Vamos a ver, escuchemos. Mayer para un cambio. Votamos por Mayer para un cambio, entonces. ¿Dónde está Mayer? Que venga. Nosotros no somos 250 botellas, somos los más de 250 desempleados en la peatonal. Y votamos por Mayer para un cambio. Quiere golpear que en 15 días de salón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En 15 días vamos para la guerra. Porque el pueblo tiene hambre. No está robando, está trabajando. Ahí está. Increíble las palabras, pero son muy ciertas. Ella dice que votó por Mayer por un cambio. No para que la dejen votar en la calle. Y ella no es botella. Me gusta su comentario porque realmente es cierto. Los que realmente se roban la plata, ¿verdad? Están en el municipio. Están por ahí firmando cheques y apareciéndose solamente en las quincenas. Esos son las botellas. Ella es una panameña que a lo mejor no te gusta cómo habla, que a lo mejor no te gusta cómo ella se expresa, pero ella es pueblo. ¿Hasta cuándo? ¡Que venga Mayer! ¡Vamos a morir a la calle! ¡Que en 15 días nos van a echar! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Vamos para la calle todos! ¡Esto es que no te sí! ¡Que está feo, sí! ¡Pero que de solución! ¡Yo pago impuestos! ¡Yo pago impuestos! Que dé solución, que yo pago impuestos, dice. ¿Qué pasó? Yo pago impuestos. ¿Dónde está Mayer? ¡Que venga! Usted está tratando de una manera prepotente. Nosotros te están tratando como que esta gente aquí no tiene familia. Y te van a entrar un par de allá. 15 días te vas y haz lo que te da la gana. Tampoco pueden hablarle así. Ellos no son basura. Ellos son panameños como tú y como yo. Y lo que más me molesta es que ese man que está ahí parado al lado del señor de la gorra, el suéter amarillo, ¿verdad? Que coincide, qué casualidad. El señor del suéter amarillo, si él los trató de esa forma muy mal, un llamado de atención fuerte a ese señor, porque él es tan pueblo como el señor de la gorra. Porque si ese señor no trabaja, no come. A menos que sea botella. A menos que tenga otro ingreso por ahí. No lo sé. Tampoco me interesa. A mí lo que me interesa es la solución que se le va a dar a estos panameños que no están robando, que no están haciéndole un delito a nadie, no están robando millones de dólares como en la asamblea, o en los ministerios, o en las instituciones, ¿verdad? A mí me interesa eso. Yo estoy seguro que Mayer Mirachi, cuando se entere de esta noticia, ya se tiene que haber enterado, le va a dar una solución a estos panameños. Porque yo no puedo creer que Mayer Mirachi, después de sembrar 1000 guayacanes, ahora agarre a los buhoneros y los patee como si fueran peor que un perro, peor que un animal. Yo no creo. Yo no lo puedo creer porque obviamente si hay algo que ha demostrado Mayer es la sensibilidad humana, el cariño a la gente, y por eso es que la gente votó por él. Joven, dinámico, emprendedor, lleno de buenas ideas y de un buen corazón. A la gente no hay que tratarlo como animales, y menos a estos panameños que se la joden todos los días, se zurran todos los días, sol y lluvia. Es cierto que, como dice la señora, está feo la peatonal, pero la peatonal no está fea por culpa de los buhoneros solamente. Desidia de años, en los 10 años de gobierno de oscuridad que tuvo Panamá. Desidia total, ¿verdad? Entonces un maltrato que se le ha hecho a los panameños, y obviamente ellos necesitan una solución también. No hay que tratarlo de una manera como si fueran basura. Ellos son tan panameños como tú y como yo, y valen para mí lo mismo que vales tú y que vale cualquier cocotudo de esos que se sienten que miran a uno por arriba del hombro como si fueran la gran cosa. Ellos valen lo mismo que tú y que yo. Y para mí,
darle solución a ellos es prioridad. No tratarlo como una basura, ni patearlo como si fuera una basura. Es cierto que hay sus dos que tres malandrines, pero dime tú, ¿dónde están los más grandes malandrines en este país? Yo no estoy justificando la acción o el trato, la educación o la forma de ser de alguna de estas personas. Pero ven acá, hay peores panameños trabajando en instituciones que ni siquiera trabajan y van y cobran y son botellas. Y peor aún, hay personas en este país que trabajaron en gobiernos anteriores y que todavía están trabajando y se han enriquecido de forma ilícita y nadie les dice nada. Ellos no son peor que botellas. Peor que botellas. Entonces yo sí espero que se le dé una solución al pueblo. Porque aquí siempre vamos a defender al pueblo. 100%. Por encima de Mayer, por encima de Zulay, por encima de José Raúl Mulino, de Martinelli. Ellos también. Ellos no van a pasar hambre. Esta gente es la que tiene que salir todos los días para comerse de sol a sol. Semáforo. En la calle, aguantando enfermedades, porquería, malos tratos, grosería. ¿Verdad? Y yo siempre que yo he pasado por un puesto de buhonería, me tratan con cariño, con respeto, con dulzura. Y tú tienes una impresión que esa gente que te va a hacer, que tú llegas a su local y te van a sacar un cuchillo. No, tienen hasta más educación que tú, loco. Sé que no te gusta, las cosas que yo digo, sé que no te gustan. Nuevamente, facilito, pasa al canal, vete para otro canal, loco. Acá yo no voy a decir lo que tú quieres escuchar, yo voy a decir lo que estoy viendo. Y estoy viendo que a esa gente hay que darle solución. La cosa desde tu casa y come tu carne. O sea, ustedes están de manera dictatorial. Tampoco esta muchacha. Mira, yo no estoy hablando mal de ella. Yo no creo que ella sea ella una mala panameña. Pero ella está siguiendo también una orden. ¿Me explico? Ella tiene que escuchar y no puede venir con ese tiempo tampoco. Tiene que tener una solución, un plan para esta gente que puedan ejercer su trabajo. Quieren limpiar la peatonal, ese es un eterno problema. Vamos a darle solución a estos panameños. Estos panameños están buscando la plata honradamente, no están robando, no son botellas. Hay que darle solución. Yo veo muchos comentarios en las redes. Qué bueno que saquen a esa basura, esa lacra, chuleta. Ey, esa gente que habla, escribe esas cosas, a mí sí me llena de coraje, loco. Me llena de coraje porque no, somos malos, loco. Somos malos y eso no me gusta. No me gusta eso. Que venga de la copia, que hable con todos nosotros. Así que, o sea, la cosa es así. Tenemos familia, todos vivimos en panameño. O sea, panameño. ¿Ustedes qué están pensando en casar? Vamos a o sea, hasta los panameños le quieren meter ayuda. Que tengan de una manera prepotente, conozcanlo, analícenlo. Pero para llegar, cuando querían llegar a los votos, nosotros éramos emprendedores. Déjame hablar. Cuando querían llegar a los votos de nosotros, déjame hablar. El Mayer decía que él era chacalde, que él era pueblo, que él era. Ahora, como ya tenga el poder, vamos a contra el pueblo, pues. Que él era el chacalde. Bueno, Mayer, te están hablando los que votaron por ti, los que votaron por un chacalde. Tú eres el chacalde. Bueno, papá, dale solución a la gente. Esta gente la vota, loco. Me gusta cómo hablan. O sea, que nada más que por estar nada más, los que tienen billetes siendo el negocio. El negocio socio. Está tirando el paquete. El viejo está hablando pura razón, compa. Entonces vamos a hacer público, hermano, y vamos a tomar las medidas, amor. Porque tú no estás dando la porción, no defendes, tú estás dando hasta Blandón, hasta el mismo Blandón. Opa. Él dio a ciertos grupos de boleros que eran panameños a cierta distancia que ha puesto, o sea, puso un orden para que todos pudieran tener para llevar para. Eso era cuando Blandón era el alcalde. ¿Ven? Está escuchando historia aquí. Usted está haciendo nadie aquí va a poder hacer. Exactamente, ahí, este señor suda Coco Chanel, este señor suda Calvin Klein. Yo estoy diciendo las marcas más runchas. A lo mejor él tiene, qué sé yo, Carolina Herrera. El señor suda, está sudando ahí, está tomando agüita de botella. Muy bien. Ey, yo no estoy criticando al señor
que el man tenga plata o que tenga un carro, a lo mejor el Mercedes Infiniti que están buscando. Mentira, no, eso no. Pero yo no le estoy criticando eso al tío, pero si te voy a hablar claro, él no entiende nada. Ese señor no entiende nada. Lo que está diciendo el man de la gorra y la señora de rojo lo entiendo yo. Yo sí lo entiendo. Este señor de la camisa anaranjada con su carita y su flow de que tiene una casa por allá por Coronado o por Ato Pintado, parquea con lombana, tiene color naranja, no entiende nada. Él no entiende nada. Tú le puedes estar hablando, pero él no entiende nada. Él puede estar viendo a la gente ahí, pero él no entiende nada, no entiende nada de lo que está pasando ahí. Cómo la viven. Él no entiende eso. Tampoco Mayer. Y ojo, no tienes que entenderlo. Tienes que escucharlos. Escucha, Mayer. Escucha, camisa naranja. Escúchalos. El policía tampoco entiende mucho. Él nada más el señor le dice, do it. Ok, let's go. Vamos. Gas pimienta, palo. Eso no entiende tampoco mucho el policía. Él también es pueblo, pero él tiene otro chip. El policía no entiende tampoco mucho. Él tiene otro chip en la cabeza. Y no son todos, pero hay muchos policías que le gusta que se forme la demencia para empezar a afilar su garrote, su macana, como lo quieras llamar. Sus esposas que están oxidadas, le echaron 409, WD-40, y empiezan entonces a esposar un poco de gente, a ponerle suncho. Eso es lo que entienden. Y tú sabes que es verdad. Yo sí entiendo al tío. Yo sí entiendo a la señora. Este señor no entiende. El policía no entiende. ¿Ve? Son cosas que pasan. Y no tienen que entenderlo. Tienen que darle solución. Y olvídate de los gobiernos pasados. Ya pasó el gobierno de la oscuridad. Ahora estamos en el gobierno de la luz. Vamos a ver cuánto tiempo dura esa luz. La bolería no es ilegal. Somos panameños y tenemos derecho de pegar. Somos panameños, lo que sea. En 15 días nos van a ver aquí de nuevo. ¡Opa! No es ilegal. En 15 días nos vamos a ver aquí de nuevo. ¿Quién está rufiando? Hermano, mira, Mayer no se ha comunicado, Mayer no se ha presentado, Mayer no, la mayoría de boneros y personas creyó en la campaña de él, brother. La mayoría de personas que pueden buscar jurídicamente en las actas, te vas a dar cuenta que los votos son de mayoría de boneros para Mayer. Entonces nosotros necesitamos una reunión formal con él. Ahora sí. De boneros que nos vamos... No, exacta. Ahora sí estamos hablando. Está hablando pura razón aquí. Reúnanse con Mayer, conversen, hablen. Pero tú no puedes venir tumbando local así por así. Tú no puedes venir con eso. Eso no está bien. Me gusta lo que dice el muchacho. Reúnanse con Mayer. Una cortesía de sala a la asamblea. Perdón, al edificio Atillo. Converse con Mayer allí. Esa es buena. Para ver qué solución se le da a los muchachos. Una reubicación, un mejor lugar, que sean parte de la intervención. Son parte de la cultura panameña también. Los boneros son parte de nuestra cultura. Ya estamos organizados, pero él no se ha presentado con nosotros, hermano, ni tan siquiera ha hecho un visto bueno de pasar y decir, los caballeros de inspectores dieron un paso y dijeron, pero no dijeron que iban a desalojar. Avanza, no pensó de que nadie de ahora, que a 15 días para el valor. Ahora va a ser 15 días. ¿Qué está haciendo? Si están al pueblo a robar, va a matar por una ejecución. Ahí está la vecina, la Yal. Seguimos. Ahí están los policías. Ya te dije que los policías tienen otro chiste. Tú no puedes hablar mucho con los policías. Un buen panameño se pone en bruto, tú sabes. Escucha la tía. De ganancia, ¿qué pasó con los 3 meses de pérdida? Dígale al Mirachi eso, que anda la calculadora, que debe saber bastante matemática. 11 meses de pérdida.
boneros estamos ganando bastante plata. Mire cómo está la competencia aquí, ¿ves? Porque la gente quiere llevar algo para su casa. Quiere llevar comida. Cada mira que son 11 meses de pérdida. 11 meses de pérdida. Contra uno de ganancia en diciembre. Y hay décimo. Por lo menos sacar. 11 meses de pérdida. Dígale así. Ahí va. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la posición de ustedes frente a lo que está sucediendo acá? Vemos inconformidad de parte de los boneros. La posición es poner ¿Su nombre y cargo? Jairo Navarro, director de servicio a la comunidad. Director de servicio a la comunidad. Este señor no entiende nada de la comunidad, te lo aseguro. Pero bueno, le pusieron en el puesto a él ahí, así que tiene que darle solución y tiene que tener sensibilidad humana. La posición es poner orden en la peatonal. ¿Le han decretado 15 días? ¿En qué consiste estos 15 días? 15 días para que desalojen, se pongan en orden, que se acerquen a las oficinas de la alcaldía para ponerse en regla. De no ser Para ponerse en regla, pero qué cara de tuerca, qué cara de puñete, Dios mío. El sol está duro, el sol está duro, ¿ah? así, ¿cuál sería la consecuencia? Vamos a tomar medidas más drásticas. ¡Wow! Esa es la manera que no se quiere. Esa es la manera que no se quiere y deja un mal precedente, señor encargado de la comunidad. Mira tú, qué miedo. Pero ¿Qué significa eso? Tienen que acercarse, ¿Desalojo? lo que sea necesario. Vaya, ya, ¿y este quién es? Este señor yo lo llamo a la oficina de una vez. De una vez yo lo llamo a la oficina. Tú eres el gallito, tú eres el más ronconcito. Así no se trata la gente. Estamos humanizando lo que pasó, Mayer. Este funcionario es el que tú mandaste para eso. Estamos mal, Mayer. Esa no es la manera. Esa no es la manera, Mayer. Y aquí vamos a denunciar esa grosería también, ¿oíste? Esa no es la manera. Vamos a denunciar. ¿Qué tú pensabas? ¿Que yo me iba a quedar callado con eso? Olvídalo. Puro rostro, pura cizaña. Compa, venga como quiera. Nosotros echamos a los gringos de Panamá. Echamos a los gringos de Panamá. El canal es panameño. Nosotros sacamos a la minera de Panamá. Bueno, el gobierno ha luchado para que no se vaya. A las cosas como son. Pero nosotros los panameños hemos sacado a la minera. ¿Tú crees que le tenemos miedo a ese cocolizo? ¿Qué te pasa? Manéjate, compa. Tú no puedes estar hablándole así a la gente. Esa no es la forma. Esa no es la forma. Muy grosero. Ahí está la señora. Y yo me quedo con eso. Y yo espero que ustedes tomen nota y escriban la sentencia aquí en tu canal You Know. You Know.